Llegó el momento donde dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo número 24 por el verso 3, él estando sentado en el monte de los olivos, allí la Biblia dice que los discípulos comienzan a preguntar a Jesús. Le comenzaron a preguntar del tiempo del fin, del final del siglo, que cuándo acontecerían estas cosas. Y desde aquel día comenzamos a escuchar lo que Jesús estuvo predicando mientras los discípulos le preguntaban acerca del fin de los tiempos o del fin del siglo. Aquel día Jesús le dijo, primeramente le dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos. Desde el día que Jesús comenzó a hablar de los tiempos finales, comenzó a decir que miraran que nadie los engañara. Cuando Jesús comenzó a hablar de los últimos días, habló del engaño. Y yo creo que hay algo que se está manifestando en nuestros medios, y es el engaño que hay en muchas comunidades donde muchas personas están siendo engañadas. Hablar del engaño es hablar de la falta de verdad, y en muchas ocasiones hasta utilizando la misma palabra se está engañando a la gente. Pero todo aquel que escudriña las sagradas escrituras, Cristo dijo: escudriñad las escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. Él dijo: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Todo el que escudriña las sagradas escrituras, Satanás no lo puede engañar. Alaba la gloria de Dios. Jesús comienza a hablar del engaño, pero también Jesús comienza a hablar de guerras. Él dice: oirán de guerras, de rumores de guerras. Pero él dice: cuídense que nadie los engañe. Cuando comienza a hablar de las guerras, también habla de la peste. O sea que Jesús comenzó a mencionar algo que describe la Biblia como principios de dolores. Los principios de dolores de los cuales Jesús hablaba del engaño, hablaba de las guerras, hablaba de los rumores de guerra, pero también comenzó a hablar de la hambre, también comenzó a hablar de peste. Cuando la Biblia habla de pestes, habla de enfermedades, y ahí comenzamos a ver cómo Jesús profetizaba acerca de los tiempos del fin. Cuando Jesús comenzó a hablar de estos principios de dolores, comenzamos a ver el tiempo en el cual tú y yo vivimos. Y yo quiero que en esta noche alguien pueda comprender que lo que Jesús hablaba en aquellos días ha traído cumplimiento en medio del tiempo difícil que estamos atravesando. Tiempo de caos, tiempo de violencia, tiempo de maldad, tiempo de desespero, tiempo de enfermedades, tiempo de peste, tiempo de hambre. Pero yo creo que en medio de estos tiempos malos y peligrosos hay una iglesia en victoria, hay un pueblo de fe que cree que la palabra traerá cumplimiento. Pero en medio de estos tiempos finales hay algo grande que Dios puede hacer. Oh, gloria. Jesús está hablando acerca de los tiempos finales. Mientras Jesús hablaba acerca de estos días, no solamente decía acerca de los principios de dolores como rumores de guerras, como peste, hambres y destrucción repentina. Habló de terremotos. Muchos pensarán que los terremotos están ocurriendo hace muchos años en la tierra, pero los mismos sismólogos están diciendo que la tierra está temblando como nunca antes. En la antigüedad quizá temblaba muy pocas veces. Ellos que están estudiando la tierra y están diciendo que la tierra tiembla como borracho cada día. Estamos viendo lo que está ocurriendo en medio del tiempo difícil que atravesamos. Pero hay algo que Jesús mencionó por el versículo número 12. En el versículo número 12 Jesús decía de igual manera que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La maldad se ha multiplicado en nuestros medios. Nos estamos levantando con malas noticias todos los días. Muerte, destrucción, familias destruidas, divorcios por todas partes. Pero yo creo que en medio de estos momentos difíciles y tiempos finales que vivimos, hay una palabra de fe y de esperanza. Y por eso la iglesia Monte de los Olivos levantó esta campaña, para que alguien pueda reconocer que en medio de la violencia, que en medio del caos, que en medio de la criminalidad, hay un Dios que te puede salvar, hay un Dios que te puede perdonar. El Cristo que yo predico perdona pecados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano?